Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 94 que se ve muy interesante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Por aquí tenemos pues una expresión igualada a otra expresión que tenemos que llegar a tener pues una simetría entre ambos lados de la igualdad. Entonces vamos a trabajar con el lado izquierdo. Fíjense, tenemos x elevado a esta expresión a la menos 1. Por las propiedades de los exponenciales sabemos que a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Es decir, todo esto que está en el paréntesis vendría a ser a. Entonces podemos escribir esto como 1 sobre la raíz cuadrada de 3 por x. Listo, y esto va a ser igual a lo que tenemos en el lado derecho, eso no ha cambiado. Entonces tenemos por aquí la raíz de índice raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Y acá dentro de la raíz tenemos otra raíz cúbica de 3. Listo, por aquí nosotros entonces vamos a cambiar esto, vamos a separar esta división o esta fracción, la vamos a separar de esta manera. Fíjense, 1 sobre x multiplicado por 1 sobre raíz de 3. Sí, podemos separarla así porque si multiplicamos esto nos daría de nuevo lo que tenemos acá arriba, nada más que en distinto orden. Pero cuando se está multiplicando pues no pasa nada pues que cambiemos el orden. Aquí nosotros podemos poner pues un paréntesis y decir pues que esto es una potencia de potencias. No pasa nada porque en la potencia de potencias se multiplican pues los exponentes. Entonces vamos a cambiar esto, vamos a hacerlo una raíz. Ustedes saben que las potencias se pueden convertir en raíces. ¿Listo? Entonces tenemos la raíz, esto va a estar entre paréntesis, ¿no? Solo lo que tenemos entre paréntesis. Y el índice de la raíz, aquí va a ir el denominador, es decir, esta x de aquí. Esta x grande pues va dentro de la raíz y este 1 va aquí como exponente. Cualquier número elevado al exponente 1 sigue siendo el mismo número. Así que podemos borrar este 1. Esto está elevado a la 1 sobre raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Muy bien. Ahora aquí también podemos hacer lo mismo. Podemos pues tomar en cuenta que todo esto va a ser el argumento de la raíz, es decir, el radicando de la raíz, y que esté elevado a esto de aquí. Así que podemos transformar también esto en una raíz más grande. Entonces la raíz grande vendría a ser, todo esto vendría a ser el argumento de la raíz. Tenemos una raíz y dentro vamos a poner todo lo que tenemos dentro del paréntesis, ¿no? Tenemos la raíz de índice x de x. Y en el índice de la raíz de nuevo va a ir pues lo que tengamos en el denominador, que es la raíz de 3. Fíjense, la raíz cuadrada de 3. Y este 1 sería el exponente de esto de aquí. Pero como habíamos dicho que cualquier número con exponente 1 sigue siendo el mismo número, podemos borrarlo. Entonces tenemos que esto es igual, igual, igual. No he puesto nada aquí porque pues no vamos a hacer ningún cambio aquí en el lado derecho. Fíjense, esto va a ser igual hasta llegar acá. Entonces lo anotamos por aquí, tenemos la raíz de índice raíz cuadrada de 3. Y dentro tenemos una raíz cúbica de 3. Y miren pues que ya hemos encontrado la simetría, fantástico. Fíjense, tenemos aquí como índice de la raíz grande la raíz cuadrada de 3. Y aquí tenemos como índice de la raíz grande la raíz cuadrada de 3. Y dentro tenemos una raíz que tenemos como índice igual, debe ser el número que tenemos como índice, debe ser igual al radicando. Y nosotros tenemos aquí el número de índice igual al radicando. Por lo tanto podemos decir pues a ciencia cierta que x es igual a 3. Ya hemos encontrado la solución de nuestro ejercicio, fantástico. Hemos pasado por propiedades pues y hemos llegado a concluir que x es igual a 3. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.